Muy buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutos para poder replicar el link y ahorita vamos a presentar al invitado que tenemos para el horario de hoy. Bueno, primero que nada agradecer a todas las personas que se están conectando al espacio. Eh, Hemos llegado ya a la quinta semana, casi al final de la quinta semana de difusión de contenidos del enfoque junguiano. eh, y ha sido toda una experiencia el tratar de acercar estos conceptos, como mencionaba muy temprano, es esta genuina intención del instituto de democratizar la información y que sea manejable para todos. Entonces, dentro de este marco, nosotros los sábados estamos teniendo invitados que nos ayuden a ampliar más estos conceptos, estas visiones, con ciertos estudios que hayan hecho y que nos puedan contribuir y enriquecer en esta mirada. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Lisímaco Henao. Él es psicólogo de la UDA Medellín, máster en Psicología Analítica por la Universidad de Ramón Llull y la Sociedad Española de la Psicología Analítica, Barcelona 2003, analista junguiano certificado por la Asociación Internacional de Psicología Analítica, IAP, supervisor clínico por la IAP, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos. Desde 2004 lidera y organiza grupos de estudios, seminarios, conferencias sobre temas junguianos como coordinador Casa Jung Medellín, lo cual combina con su trabajo como clínico y con su docencia en varias universidades de la ciudad. Además de varios artículos de revistas y colaboración en libros colectivos, tiene en su haber los libros de Ser Hombre, imágenes arquetípicas de masculinidad en 100 años de soledad, el libro rojo de mis sueños, Bitácoras del Alma 1, y Las Brujas, imágenes arquetípicas de lo femenino inconsciente. Actualmente trabaja en su cuarto libro, Ego y Alma, reflexiones en torno a una relación compleja. Actualmente participa como analista y supervisor clínico en la formación de analistas junguianos de Ecuador y es padre de Lucía y cantautor. Entonces, demos la bienvenida a este espacio a Lisímaco. Lisímaco, bienvenido. ¿Puedes encender tu audio, por favor? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Muy complacido de poder compartir con ustedes un rato, algunas ideas, algunas reflexiones que por supuesto pues, tienen como base la psicología profunda en este caso de Jung, pero también algunas que se han ido construyendo como a partir de la práctica y del encuentro como con la vida que está en la clínica, que está en los pacientes, pero la vida en general que también está en mi propia vida, ¿no? Por supuesto, que soy el primer objeto de investigación. Bueno, este tema
es un tema que a mí me ha venido rondando desde hace mucho tiempo. Yo escribí un libro hace mucho, ya como en el 2008, acerca de las masculinidades, una reflexión sobre el ánimus, sobre la forma como se han constituido las masculinidades latinoamericanas. Me basé en el libro de García Márquez, en la gran novela de García Márquez, 100 años de soledad, tomando de allí como dos personajes que me parecía que eran unas imágenes arquetípicas muy fuertes de lo que se podía constituir como una masculinidad latinoamericana. Pero llevo mucho tiempo, o sea, la reflexión sobre lo masculino me ha parecido muy importante, me ha parecido muy interesante. Lo junguiano florece por todas partes, material sobre lo femenino, por supuesto el movimiento dentro de lo femenino y en el mundo de las reflexiones sobre la vida de las mujeres, pero también sobre la vida misma de lo femenino en todos los campos, ha hecho que el tema se mueva muchísimo y que uno de los arquetipos que más se han estudiado, o los dos arquetipos que más se han estudiado, sean el de la madre y el del ánima. Frente al arquetipo del padre, pues cuando Jung escribió un artículo solamente, y cuando se le preguntaba, pues decía que ya Freud se había estudiado al padre, o sea que ya, como si dijera, Freud ya se gastó ese arquetipo, ¿no? Freud ya hizo la investigación sobre el arquetipo del padre, lo cual es cierto. Freud, digamos, nos legó un conocimiento sobre lo paterno muy importante. Y en cambio sobre la madre, pues escribió Jung, sobre el ánima escribió Jung, Marie-Louise von Franz, toda la primera camada de analistas, pero luego vino la tercera oleada y también se han dado como todo este trabajo sobre el tema del ánima. El ánimus creo que hay que seguirlo trabajando, entonces, y todo lo que tiene que ver con lo masculino. No diría que referido a lo masculino tenemos tres arquetipos en la visión clásica de Jung, que son el padre, el animus y el héroe. Sin embargo, vamos a ver si logramos como llegar hoy a una cierta claridad en torno a que el héroe realmente funciona en el ego en general, tanto, digamos, como de hombres como mujeres. Digamos que es un elemento arquetípico que vamos a ver que representa. Yo preparé una pequeña presentación y para que podamos conversar, espero no explayarme demasiado. Voy a hacerla de la manera más sucinta posible, porque yo creo que no todas las personas que nos están viendo saben que es un arquetipo, y nosotros comenzamos a hablar del arquetipo así como habla tanta gente, que termina, de hecho, cometiendo muchos errores precisamente por eso. Perdón, yo me organizo acá. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Van a ver por qué lo llamé mis dos Ulises, porque, bueno, creo que siempre frente a las imágenes arquetípicas hay dos, y de hecho esa división y esa polarización en las imágenes arquetípicas es lo que genera estereotipos. A mí me parece que el concepto de estereotipo, como una repetición ciega de un modelo, es tomado por muchas personas como el arquetipo mismo, y son dos cosas muy diferentes. Entonces, porque se repita, no es arquetipo. Sería una primera claridad. Bien, yo siempre digo un poco en broma que cuando me piden que les muestre un arquetipo, yo les muestro esta foto. Yo les digo, aquí vea, le tomé una foto, un arquetipo, aquí lo pueden ver claramente. Es decir, no se ve claramente, o sea, un arquetipo no puede mostrarse. De hecho, hay muchos mitos que dicen que a los dioses no se les debe mirar directamente, ¿no? Le pasó a Orfeo cuando descendió al Hades por Eurídice, le pasó a la mujer de Lot cuando miró a Dios a los ojos, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, estas estructuras no son asequibles a la conciencia directamente.
Por eso tú miras esta imagen y no ves claramente qué es, se te mueve la imagen. Es una broma que yo hago realmente. ¿Qué es lo que cómo podemos conocer a los arquetipos? A través de las imágenes arquetípicas. Gracias a Jung, digamos como que tenemos esta idea del arquetipo, y lo que él nos dice es que no es una estructura psíquica colectiva, universal y atemporal. O sea, si uno mantuviera en el horizonte esa definición, no se confundiría con qué es arquetipo y qué no es arquetipo. Si es colectivo, universal y atemporal, es decir, si existe en todas las culturas y en todas las épocas, es un arquetipo. Si es solo de esta época, si es solo de este lugar específico, no cumpliría con eso, ¿no? En segundo lugar, dice Jung, no es una imagen en sí mismo, pero es un núcleo productor de imágenes. No me va a quedar mucho acá porque creo que en el trabajo con la imagen lo vamos a entender mejor. En la especie humana, los instintos trascendieron la mera necesidad de descarga y produjeron una infinita variedad de imágenes. A partir de la repetición de unas cuantas experiencias básicas, evolucionamos hasta sedimentarse en nosotros una serie de moldes o tendencias a la creación de imágenes sobre esas experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los mamíferos tienen una dotación instintiva que les lleva a ciertas acciones. Si activo este instinto, pues lo satisfago. ¿Sí? El instinto sexual, que es el ejemplo que más usamos, pues se activa y el animalito busca la satisfacción mediante la cópula o la masturbación. En los seres humanos pareciera que no es la única manera de vernoslas, no es la única manera de confrontar ese instinto, sino que también aparece junto al impulso, está el impulso biológico obviamente, pero también aparecen imágenes, ¿no? Como decía Jung, por ejemplo, a una cultura se le ocurrió la cópula de los dioses, ¿no? Un dios y una diosa creando. Esto es bien interesante, ¿no? Jung, Jung encontró que en nuestra especie la variedad de experiencias fundamentales no es tan grande. Jung advierte esto en unas 2 ocasiones y dice que el número de experiencias arquetípicas no es tan grande, son contadas, decía él, ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos unas cuantas experiencias que pueden ser calificadas de colectivas, universales y atemporales. Esto lo explicamos mejor con el héroe, ¿no? Entonces, cuando hablamos del héroe, todos más o menos tenemos imágenes heroicas y más o menos tenemos héroes admirados, figuras a las que quisiéramos seguir o que nos han inspirado. Para muchos será el mismo Jung, pero lo que es más común es que sea, por ejemplo, un guerrero, que sea una figura. Las figuras militares en Occidente son muy apreciadas como figuras heroicas. Esto en la vida real, pero en la vida mítica, en nuestra vida imaginal, también tenemos los mitos, los cuentos de hadas, donde aparece un personaje que se enfrenta a situaciones mayores que él, que tiene una historia, un desarrollo, que inicia con un momento mágico, un enfrentamiento temprano a un peligro muy grande, que, como decía Joseph Campbell, pues se va encontrando con ciertas figuras que le van ayudando en el camino, pero cuyo fin finalmente será vencer los obstáculos en la historia que nos han contado, ¿no? Vencer sobre la oscuridad. Esa es la síntesis de lo que nos han narrado. Y quiero llegar a la conclusión de que eso que nos han narrado es incompleto. Pero digamos que esa es, digamos, más o menos, ese es más o menos el relato y la imagen psíquica que tenemos de lo heroico. En términos evolutivos, ¿qué es el héroe? El héroe es la conciencia que se enfrenta a lo inconsciente, que se separa de lo inconsciente. Este yo que quiere ser consciente, diferenciado, y de allí pues empiezan a llegar más imágenes culturales, controlado, ¿no? Que controla, enfocado, dirigido. ¿Sí?
se nos viene la imagen de la lucha, la confrontación, la diferenciación. El gran símbolo del héroe es la espada, ¿sí? La espada ¿para qué sirve? Para separar. Hay un ángel con una espada de fuego a la salida del Edén, del jardín del Edén. ¿Qué garantiza la espada de fuego del ángel? Que una cosa es estar fuera del paraíso y otra estar dentro. Ese es un acto heroico, digamos, de alguna manera, porque separa y el héroe se va a ir separando poco a poco de este estado paradisíaco, por ejemplo, de la infancia. Entonces, en cuanto al evolutivo, en nuestra evolución personal, el héroe, y esto lo trabajó Jung, el héroe se activa, este arquetipo se activa comúnmente en la adolescencia. ¿Sí? Ese momento en el que yo quiero saber quién soy, enfrentar al mundo y por lo tanto trato de diferenciarme del entorno familiar, trato de diferenciarme del abrazo a veces tan poderoso de la madre o de las ideas de la familia o de las costumbres familiares. Entonces el héroe en la adolescencia está muy presente. Si nosotros pensamos en la evolución de la humanidad, a mí esta imagen me encanta un poco para imaginarme, ¿sí? Una imagen de ese héroe como elemento arquetípico de la evolución de la conciencia, ¿cierto? Entonces, en términos colectivos, también diríamos que el héroe representa este esfuerzo por separarnos y por diferenciarnos del resto de las especies. Lo cual a mí me lleva a pensar que tal vez sea cierta una cosa que Jung sugirió en algún momento, y es que la humanidad podría estar apenas en su adolescencia. Dado este héroe guerrero que tenemos, ¿no? Dado este héroe controlador que tenemos. En términos arquetipales, imágenes arquetipales del héroe, pues en el tarot aparece el carro. Si ustedes se fijan, esta es una carta que aparece en el tarot luego de la carta que representa a la madre, que es la emperatriz, luego de la carta que representa al padre, luego de la carta que representa los poderes espirituales tradicionales, que son las dos cartas, luego de la carta que representa al niño. Entonces, esta carta aparece en el primer septenio, ¿sí? Y entonces es como el héroe en su carro, ¿no? Salgo. Si ustedes en lo clínico observan, hay muchos sueños en los que estoy en el carro, salgo en el carro, a veces el carro tiene problemas. Hay una película magnífica de Federico Fellini que se llama 8:30, que empieza con un sueño en el cual hay un atasco de automóviles y el personaje principal, nuestro héroe, no sabe qué hacer, está en el atasco de los carros, de los autos, de su heroísmo, y eso es lo que nos va a contar la película, como la historia de un hombre atascado en su heroísmo, ¿no? Pero digamos que este es un carro que va ahora, porque les muestro el tarot, porque el tarot es una representación de la humanidad, es como, uno puede utilizar el tarot como utiliza un mito, ¿no? De hecho, tenemos a Ulises como mito heroico, ¿no? Allí el gran héroe que salió de Ítaca, salió de su hogar, salió de la casa de sus padres, de la casa de su esposa, de la comodidad, de la zona de confort, como le gusta decir a la gente ahora, y se va a enfrentar la vida, se va a enfrentar el mundo, como veremos ahora. El tarot también tiene las cualidades de un mito porque no tiene un autor definido. Estoy hablando del tarot original, ¿no? Ahora hay millones de tarots a los que se les puede leer no solo un autor, sino una intención. Pero este es, digamos, el tarot de Marsella, que actúa igual que como actúa un mito. Entonces, bueno, todos estos héroes que representan la lucha. En lo clínico, como les mencionaba, pues los sueños en los cuales el ego se ve atrapado son sueños muy arquetipales, pero en lo clínico nosotros podríamos decir que el héroe representa al ego
que continuamente tiene que luchar contra el abrazo de lo inconsciente y demostrar su propia eficacia. Rafael López Pedraza decía que si había algo que le encantaba al ego, eran las pruebas. Las pruebas, los exámenes, sí, algo donde él continuamente pueda demostrar que sí es un héroe. Y como ven, esto vale para el ego de los hombres y de las mujeres, ¿vale? En términos heroicos, ¿no? Ahora podemos tomar mitos de heroínas en el campo arquetipal y ver cómo funciona en la heroína, cómo funciona en el héroe, pero en general, y yo estoy tratando de ser lo más general posible porque estoy hablando del arquetipo por ahora, ¿sí? Entonces, hablando del arquetipo, es general para hombres, mujeres, en todas las culturas y en todas las épocas de la humanidad, que el héroe representa este ego en su lucha por la sobrevivencia y por demostrar su propia eficacia, su propia valía, su propia capacidad de dirigir la libido, es decir, la energía psíquica, la libido hacia fines determinados, ¿no? Bien, eso sería como a grandes rasgos lo que podríamos concebir como el movimiento heroico de la psique, ¿no? En estos tres niveles. Me quiero ocupar de Ulises particularmente porque haciendo esta reflexión sobre en qué momento el héroe parece perder su carácter, digamos, de constructor de conciencia, de hacedor de conciencia, incluso de hacedor de civilización, y cae en la trampa del estereotipo del héroe invencible, absolutamente controlador, absolutamente triunfante, es decir, en qué momento el héroe se aleja de la humanidad y se vuelve más bien un ideal que maltrata lo real continuamente, que maltrata al ser real continuamente. Decidí que Ulises me servía como metáfora para explicar esto. Pero déjenme volver otra vez al mito. Hay algo que Jung dice sobre el mito. Jung, Marie-Louise von Franz, digamos una gran línea de analistas, sostiene que para estudiar el arquetipo, que para estudiar los arquetipos, el material más óptimo sería el mito. Debido a que el mito todavía no se encuentra contaminado, entre comillas, contaminado por un interés religioso, por un interés político, educativo, etc. Es decir, en tanto más antiguo sea el mito, en tanto más originario sea el mito, más cercano estará al carácter del arquetipo. ¿Y cuál es el carácter básico del arquetipo? Pues el arquetipo, como fundamento inconsciente, su carácter básico es que sea complejo, es decir, que esté completo. En él no hay división, en él está la luz y la sombra, en él está lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo. Sí, el arquetipo es naturaleza pura, dice Jung. ¿Sí? ¿Y cómo es la naturaleza? Así, completa. O sea, tú no puedes decir que el tigre es malo porque se comió a la gacela. El tigre está en la naturaleza, es naturaleza y está siendo un tigre. Los arquetipos, si son naturales, si son estructuras naturales de la psique, elementos primitivísimos, fundamentos primitivos de la psique, el arquetipo entonces es absolutamente completo, complejo. Había un profesor que decía rotundum, rotundum decía en latín, ¿no? Rotundo, redondo, completo. Entonces nosotros encontramos en estos mitos más antiguos que el héroe, por ejemplo, tiene una doble naturaleza, siempre. Si son auténticos mitos, tú les vas a encontrar la luz y la sombra, ¿no? Ahora, que nuestra conciencia
haga una operación, que es de la que quiero hablar para hablar de estereotipos, que nuestra conciencia y la cultura en general haga una operación de cercenamiento, de división, e incluso de olvido de una parte de la imagen arquetípica o del mito. Eso es una operación de la conciencia, pero no es un asunto del arquetipo en sí. Les pongo un ejemplo: Afrodita, ¿no? Entonces, Afrodita, la magnífica Afrodita, la bella Afrodita, la erótica Afrodita, la hermosa Afrodita, Afrodita, la señora de las cosas bellas, de la belleza, del cuerpo, de las almas y de los lugares. Y mucha gente se queda ahí con Afrodita, ¿no? Eso es Afrodita. Y les dicen, y de hecho hay mucha publicidad con decirle a las mujeres: tienes que descubrir a tu Afrodita. ¿Y qué es descubrir a tu Afrodita? Esa que acabo de relatar, ¿cierto? Pero si tú te vas a investigar el mito de Afrodita, te encuentras la Afrodita cruel, celosa, vengativa. Pero claro, a la conciencia que divide, que separa y que tendenciosamente y culturalmente elimina y olvida aspectos para su conveniencia, repito, pleonasmo, esto se le hace muy loco. Pero en los estudios arquetípicos y para la clínica, para la psicoterapia, es muy importante contactar de la manera, o sea, en lo más posible, diríamos, contactar con la completitud de la imagen y ojalá con la completitud de la experiencia arquetípica. ¿Sí? Con el héroe, por supuesto, esto también ha sucedido y por eso a mí me sorprendió tanto, pero me pareció tan satisfactorio haberme encontrado a dos Ulises. Hay dos versiones de Ulises. Tenemos a un Ulises cuyo padre es Laertes. ¿Quién era Laertes? Un héroe que participó en la caza del gran jabalí Lecayón, tal vez un argonauta también, pero se dice el mito, aunque no tan diestro, pero bueno, pero un héroe, ¿no? Aunque no tan diestro, dice el mito, ni en la caza ni en el uso de la espada. La madre, Aniclea, es hija de Autólico, un ladrón, ¿sí? Nieta de Hermes, el tramposo, el embaucador, el psicopompo, el comunicador por excelencia, el dios Mercurio, ¿sí? Se dice que cuando Ulises regresaba de Troya, recordemos que la Ilíada y la Odisea son las dos grandes obras de Homero, hermanas. La Ilíada es la historia del Ulises que sale de su casa y triunfa en Troya con todo el ejército aqueo, y la Odisea es la historia de cómo Ulises regresa a su patria. Pero Ulises es más importante en el regreso. O sea, esto es muy bello. Ulises es, digamos, adquiere una magnitud impresionante en el regreso. Y yo diría que no debido a sus tantos éxitos, sino a sus tantos fracasos. O sea, debido a una cantidad de dificultades que tiene para regresar. Mientras que durante la guerra de Troya parece ser el héroe triunfador, o sea, siempre es el héroe principal, el que siempre llaman cuando hay problemas, el gran consejero, el gran conciliador. ¿Sí? Durante todo ese viaje, la madre, Aniclea, se suicida. Ella no soporta la espera de Ulises y ella se suicida. Según esta parte del mito, el nombre de Odiseos, de Ulises, sería Odiseus, que significa Dios, que significa, perdón, Zeus llovió sobre el camino. ¿Sí? Zeus llovió sobre el camino, es decir, el hijo del gran padre, el hijo del gran Dios del rayo. Entonces aquí tenemos un Ulises, ¿vale? El hijo de un héroe,
hijo de un héroe, ¿sí? Donde tiene una madre que tiene toda esta herencia de los tramposos y los ladrones arquetípicos, por lo cual uno diría, con razón este Ulises es también como un tramposo. Algunos junguianos han discutido si Ulises, más que un héroe, no será un trickster. El trickster es como el arquetipo del pícaro, ¿no? Del bufón, porque hace muchas trampas, hace trampas todo el tiempo. La gran trampa del caballo de Troya, por ejemplo, pero está también la trampa que le hace a Polifemo el cíclope para escapar. Es un gran tramposo. Hay una trampa que hace de niño muy pequeño. Bueno, tenía por acá, ahora de pronto nos ampliamos, pero no quiero quedarme solo en mi palabra hoy. Entonces, sin embargo, aquí lo que es preeminente, sobre todo en una historia patriarcal en la que la madre, pues, digamos, le da al hijo algunas características, pero donde el padre determina muchísimo su devenir, quizás, supongo yo, de aquí empieza este Ulises que nos han vendido tanto como el gran héroe que superó al padre. ¿Sí? Héroe más héroe que el padre. Aunque un poco tramposo, por supuesto. Además, bueno, eso hay que tratarlo en otro momento. El trickster también es una fase del héroe. Entonces, no es raro que todo héroe tenga su tramposo por allí. Tenemos el segundo Ulises, cuyo padre no es Laertes, sino Sísifo. ¿Se acuerdan? El que fue castigado a subir una roca a la montaña y después dejarla caer. Bueno, él fue castigado por muchas cosas. O sea, hay muchas versiones. Se dice que porque no rindió, por impío, no rindió el culto debido a los dioses, pero era un mentiroso, un avaro, un asesino, se hizo a las tierras y al dinero matando a sus vecinos, robándoles, etc. Una vez incluso le puso grilletes a la muerte y la tierra pasó mucho tiempo sin que se muriera nadie. En Colombia tenemos una gran novela que se llama La diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla, en la que aparece esta imagen. Y hay muchas obras en las que aparece la imagen de la detención de la muerte. La película de Bergman, aunque bueno, creo que, bueno, él sí detiene la muerte, pero detiene su muerte, ¿no? Pero igual es como un poco la misma imagen arquetípica. En esta también aparece la madre Anticlea. Entonces acá tenemos a un segundo Ulises, este es Odiseo. No lo escribí. Y es muy interesante porque en esta historia la etimología de Odiseo no tiene que ver, como en la anterior, tan magnífica como Seur llovió sobre el camino, sino que Odiseo proviene de la similitud entre la palabra Odiseo y la palabra odioso. Por dos razones. Entonces, la primera, por su padre Sísifo, que era odiado, que era odioso debido a su carácter mentiroso, avaro, asesino, tramposo, etc., ¿no? Sino que entonces realza en el hijo, realza en Ulises esas mismas características. Bien. La madre Anticlea. Es decir, en este Ulises, en este segundo Ulises, Ulises estaría doblemente cargado como tramposo, doblemente cargado como ladrón, pero también doblemente cargado como astuto, como pícaro, como, ¿no?, nieto de Hermes, ¿no?, nieto del gran dios de los negocios, y como sabemos, todo negocio lleva trampa en el fondo, ¿no?, o puede llevarla. Los colombianos sabemos mucho de eso, particularmente por nuestro querido hijo Pablo Escobar. Pero entonces, no tan querido para nosotros, mejor. Pero entonces, me parece muy interesante poder fijarnos en lo que puede pasar en la cultura, en este movimiento polar, en este movimiento polarizado entre un héroe en el que se venera
se realza el carácter poderoso, el carácter controlador, triunfalista, ¿sí? Vengativo, ¿sí? Frente a otro héroe que podía ser más concebido como un tramposo, por un lado, si se le toma negativamente, o como un vivo, el vivo latinoamericano, el pícaro. ¿Sí? Hay un libro de Axel Capriles, un analista venezolano, que se llama El Triunfo. ¿Cómo es? El triunfo del tío Conejo, ¿no? Creo que se llama El triunfo del tío Conejo, sobre el triunfo del pícaro en Latinoamérica, ¿no? Políticamente hablando. Pero a mí me parece que entonces esto genera una polarización en términos de lo que se nos presenta como el héroe. Se nos dificulta mucho concebir al héroe en esta combinación. Ahora, recordemos que entonces Ulises, después de regresar a su patria, a su casa, él regresa habiendo vencido muchas dificultades, habiendo descendido al Hades, es decir, esa parte del héroe en la cual él no vence, sino que es vencido por la muerte. Y en la Odisea Ulises es vencido por la muerte, es vencido por lo femenino, es vencido por lo animal, es vencido por lo primitivo. Es un héroe vencido. ¿Sí? Por supuesto, sobrevive, pero él va a regresar a su casa. ¿Sí? Él va a regresar a su casa en un estado digamos, uno diría, aprendió, pero una de las cosas que aprendió y que más pudo integrar durante su viaje fue acerca de este aspecto que tiene que ver con su debilidad y su fragilidad. James Hillman dice que la palabra odiseo tiene otra etimología y significa el herido en el muslo. Cuando tenía 6 años, a la familia de Ulises la visita le hace una visita un héroe, y su padre lo recibe, es un gran anfitrión, lo recibe, y en pago por eso, este héroe deja en la casa de Ulises Eurito se llama. Eurito deja en la casa de Ulises, de los padres de Ulises, un arco precioso, un arco que había sido propiedad de Apolo, del dios Apolo. Con ese arco, a los 15 años, Ulises sale a una cacería, y un siervo, con lo cual se emparenta aquí con su padre, de poca destreza en la cacería, un siervo le causa una herida en el muslo. Odiseo significaría el herido en el muslo, dice James Hillman, y James Hillman afirma que eso garantizaría que Ulises durante toda su vida tuviera que tener presente su fragilidad, que es precisamente el aprendizaje de la cicatriz. Eso es lo que nos dice una cicatriz, que somos frágiles. A menos que nos vayamos por el lado del estereotipo del héroe invencible, y entonces una cicatriz no significaría nuestra fragilidad, sino todo lo contrario, significaría nuestra resistencia, nuestro triunfalismo y nuestro carácter divino. Esta diferencia en las imágenes, esta diferencia en la percepción que podemos tener sobre nuestro carácter heroico, porque todos y todas somos héroes y heroínas de nuestra vida, esta polarización es muy problemática, porque nosotros en ese estado de polarización no vamos a poder integrar las heridas, no vamos a poder integrar el fracaso, no vamos a poder integrar el carácter humano de nuestra existencia, sino que podríamos terminar identificándonos con el arquetipo, o más bien dicho, identificándonos con la imagen arquetípica, y además con la imagen arquetípica polarizada.
Y es donde yo planteo que cuando la imagen arquetípica no está completa en luz y sombra, sino que está polarizada, ya esta imagen se ha alejado muchísimo del arquetipo y de su carácter arquetípico y ha caído entonces en el estereotipo. Por eso nosotros reconocemos el estereotipo por esa simpleza, o sea, mientras el arquetipo y la imagen arquetípica es compleja, el estereotipo es absolutamente simple. Rafael López Pedraza decía, hablando de la masculinidad latinoamericana, que la masculinidad latinoamericana se definía solo por 3 cosas, que eran hablar de caballos, de dólares y de coños. Sí, qué cosa tan simple, qué estereotipo tan simple, ¿no? Si habláramos de los arquetipos masculinos, iríamos a la complejidad, o sea, ¿qué más hay en lo masculino? Yo sostengo que estamos en una época de rescatar también lo masculino. Algunos creen que es solo una cosa de rescatar lo femenino, que ya lo masculino está hecho y que le ha ido muy bien, pero creo que no conocemos lo masculino arquetípico en esta cultura. Tenemos el estereotipo masculino, que es una simplificación terrible. Resumiendo, las imágenes arquetípicas conservan las características fundamentales del arquetipo, es decir, la inclusión del opuesto complementario, de la sombra. Nuestros sueños, así como las mitologías originarias, nos sorprenden por este carácter ambiguo que llegamos a calificar incluso de inmoral, o de amoral, ¿no? Sí, ¿cómo es posible que estos dioses hagan el bien y hagan el mal al mismo tiempo? Bueno, es que son arquetípicos, ¿sí? Lo cierto es que el héroe arquetípico lo es por asumir su oscuridad, no por negarla. Ulises trae desde niño una cicatriz en la pierna que le recuerda constantemente su fragilidad, siendo esta la base de su carácter sensato y mediador. Esa es su función en la guerra. ¿Sí? Esto es lo que no nos cuentan de los héroes. Esto es lo que no nos contaron de Ulises. Ulises es un consejero. ¿Por qué? Porque él tiene a Atenea en el oído siempre. Atenea lo prefiere. ¿Y qué hace Atenea? Le susurra. Atenea es la diosa del susurro. Le susurra en el oído. Y cuando hay algún problema, llaman a Ulises para pedirle consejo. Pero nosotros solo nos muestran un héroe que dispara, que asesina, que conquista, que defiende, que es vengativo. O sea, Hollywood es una máquina de ese estereotipo, ¿sí? Y es poco el héroe que nos muestra este rostro, que sí estaba en el mito, pero que no nos lo contaron, repito. Pero la imagen heroica que la conciencia colectiva ha privilegiado no suele contar con esa cicatriz. Más común es el estereotipo de un héroe fuerte, inflexible e inequívoco. Esa dificultad que tenemos para asumir los errores. Que trae una herida abierta, es decir, un asunto no resuelto en su vida y por el cual todos como colectivo, al parecer, debemos pagar. A mí me parece peligrosísimo estos héroes que tenemos en nuestra cultura, los políticos, los que están en el poder, que quieren hacernos pagar a todos por la herida de la que ellos no se hacen cargo. Entonces, bueno, esto tiene consecuencias para la vida, ¿no? Quería poner a Simón Bolívar por acá porque hace poco se publicó un libro donde se habla de las masacres perpetradas por Simón Bolívar, de los asesinatos llevados a cabo, y los admiradores del Bolívar estereotipo pusieron el grito en el cielo y decían, pero ¿cómo van a hablar así de Simón Bolívar, que nos dio la libertad y no sé cuántas? Pues yo me alegré tanto, o sea, yo me alegré tanto de que estuviéramos conociendo la imagen arquetípica completa, ¿sí? Y luego, pues, el Che Guevara igual, ¿no? Entonces, porque, repito, la polarización nos lleva a odiar y amar ciegamente. Afuera esto es un problema, ¿no? Porque entonces hay quienes siguen ciegamente, por ejemplo, al Che Guevara, y hay quienes lo odian ciegamente. Y eso es un problema porque esto, pues, ya sabemos socialmente lo que puede generar. Pero psíquicamente, no digamos pues en el mundo de la política, etcétera, digamos aquí dentro. ¿Qué pasa cuando yo privilegio una imagen de mí mismo y elimino y cerceno y reprimo
el otro lado? ¿Qué pasa cuando yo me idealizo? ¿Sí? Cuando yo me veo solo como ángel o solo como demonio. Este es el problema. Y bueno, la tercera imagen es un héroe que ustedes no conocen, es mi padre, y le quería hacer un homenaje, pues estamos en el fin de semana del Día del Padre, pero pasa igual con estas figuras. En la psicoterapia, en el análisis, ¿con qué lidiamos? Lidiamos con esto, con estas figuras heroicas, paternas, maternas, femeninas, masculinas, con las imágenes arquetípicas de nuestra vida, que han devenido en muchas ocasiones estereotipos y que nos cuesta entonces, con las que nos cuesta relacionarnos de una manera humana, realmente humana. Y quería dejar esta, creo que esta última imagen como pregunta, ya termino entonces, ya que hemos privilegiado tanto al héroe guerrero, yo diría, estos que también fueron luchadores, han sido luchadores de la vida, pero que han tenido ese carácter mediador. Incluso artistas, poetas, no podrían ser configurados como héroes. ¿Por qué? Porque se nos dificulta, yo digo que se nos dificulta ver a Gandhi, a Mandela, incluso a Serrat, porque hay que esperar a que se mueran, como figuras heroicas. Lo que nos lo dificulta es el estereotipo. ¿Sí? No, tiene que llevar un arma y nunca haber perdido una batalla. ¿Sí? Y Mandela, para ponerlo a él, una figura que me ha interesado mucho, me parece un personaje que ha ganado, ha perdido, ha asumido su fracaso, ha reconocido su error, fue un héroe guerrero y luego se dio cuenta de que había otra manera. Entonces, bueno, un poco creo que ahí se juega la posibilidad, nuestra posibilidad psíquica de esto de lo que hemos hablado tanto, de ampliar la conciencia. Pero, ¿qué significa ampliar la conciencia? Bueno, un poco ampliar la conciencia hacia las imágenes que faltan de lo que vivimos. Sí, Lisímaco, o sea, me pareció tremenda la exposición. Una frase muy contundente esta de los políticos nos hacen pagar por esas heridas que no son capaces de trabajar, ¿no? Y acá viene una pregunta que con esto último que acabas de mencionar. Por ejemplo, nosotros como sociedad hemos siempre, por ejemplo, con respecto a este arquetipo del héroe, hemos tenido siempre tener problemas para ver ese otro lado. Pero, por ejemplo, ahora que tú mencionas, por ejemplo, a un Mandela, a un Gandhi, también hay mucha tendencia a también descomplejizarlo y ponerlo simple como si fuera solo una figura de luz, y cuando realmente el ser humano pues, somos toda una complejidad, y cuando vivimos desde los polos simplemente estamos, como tú mencionabas, utilizabas bien la palabra, volviendo simple lo complejo, ¿no? Que es casi como una tendencia natural que nosotros tenemos siempre a buscar simplificar, a buscar polarizar. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cuál cree que es esa necesidad psíquica de siempre estar buscando que convertir esto complejo en algo mucho más simple? ¿Tiene que ver con el grado de conciencia o tiene que ver con una tendencia natural en busca de algo? Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que lo traes porque, claro, podría quedar yo también acá como un polarizador, es decir, diciendo que solo lo complejo es humano. No, si hablamos de opuestos, lo opuesto de lo complejo, si es lo simple, también tiene sentido y también tiene derecho a existir y también es una experiencia humana. Entonces, magnífico, entonces, la tendencia a simplificar también es natural. Es una necesidad del ego para poder vivir, para poder sobrevivir. Una de las reflexiones que yo hacía sobre el héroe, bueno, hay varias cosas que no alcanzaría a decir, pero es esta. También necesitamos ese héroe estereotípico, simple, en ciertas etapas de la vida. ¿Sí? Yo no le puedo enseñar a mi hija a los 5 años que las drogas a veces son buenas y a veces son malas. Porque el ego, ese ego necesita por ahora
simplificar para ingresar en el mundo, ¿sí? Yo necesito saber que el semáforo en verde es seguir y el semáforo en rojo es parar. Sí, yo no puedo decir, no, más o menos rojo y más o menos verde. Me mata un carro, ¿no? Me mata un auto. Entonces, claro, creo que es parte de la evolución, del proceso evolutivo, que al enfrentar el mundo, sobre todo en la primera parte de la vida, nosotros necesitemos unas claridades, unos elementos simples, como digo yo, calles y carreras, ¿no? Calles y carreras, norte y sur, o sea, no. Sin embargo, la vida no es solo eso. Entonces, luego nuestra vida se va complejizando, lo que creíamos que era absolutamente malo, pues resulta que puede que tenga en su interior aspectos positivos, lo que yo creía que era tan positivo, de repente despierto y tengo que hacer el duelo y decir, no, no es tan positivo. Entonces, claro, y me parece muy, muy importante lo que nombras sobre la idealización también hacia el otro lado. Qué bueno que lo dijiste para que no me quedara a mí como que entonces Gandhi es el absolutamente bueno, o Mandela, o mi papá. No, no. Y hay un documental en Netflix que yo recomiendo mucho que se llama Wild, Wild Country. Ah, la de Osho. La de Osho. Ajá. Entonces yo un día la recomendé en Facebook y alguien escribió, a mí no me gusta por la forma como trata a Osho. Y yo lo que digo es, a mí lo que más me gusta, es que yo puedo ver la manera como a Osho y a sus seguidores se los tragó una imagen arquetípica, se los tragó unas imágenes estereotipadas también, ambas, ¿sí? Para que eso sirva como advertencia. ¿Sí? Pero ¿por qué los seguidores de Osho van a pensar que ese video va a destruir a Osho? Eso sería pensar que lo de Osho es muy débil. Pues es una obra muy débil. Todo lo contrario, ¿no? Se le humaniza. Por eso los junguianos no tenemos problemas en hablar de la sombra de Jung, porque a él no tuvo problema en hablar de la sombra. ¿Sí? Y hay gente que nos dice, no, pero es que ese Jung, el asunto de las mujeres, horrible. Y yo digo, pues, vamos, es que es un hombre, era un ser humano en esta época. Lo que valoramos es que se hizo cargo, ¿sí? Y se hizo cargo del asunto. No llegó a ser perfecto porque a lo que llegó fue a ser humano, por lo tanto no perfecto, pero sí que hizo un trabajo que nos ha enseñado a hacer un trabajo, a hacer el trabajo, o sea, el trabajo con nuestra propia sombra. Entonces, el asunto es que precisamente el pensamiento estereotipado es el que nos dice, no, 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 no nos complejice al Dios, no nos Claro. complejice, no nos complejice al héroe, no nos complejice el ideal. Y esto enferma mucho. Por ejemplo, ahorita Roberto hace un comentario, dice, Lisímaco, ¿qué piensas con héroes como Batman, que utiliza la figura, la máscara del héroe para ocultar sus propios traumas? Bueno, Batman. Una vez en un seminario que yo di aquí en Medellín, al final dije, Batman es un paramilitar. Bueno, decir eso en Colombia con la historia que tenemos, eh, Batman es, bueno, se le dice como un antihéroe, etc. Yo creo que Batman está intentando resolver su historia traumática. Y lo que más me parece interesante de Batman es que la prohibición de matar. ¿Sí? Eh, digamos, en la parte más clásica del cómic, ya sabemos que también existen pues, las versiones, como se dice, no canónicas, etcétera, pero en el canon más o menos Batman no asesina, no mata. ¿Sí? Y en esto a mí me recuerda, ¿a quién? Me recuerda a nuestro amigo Moisés. Moisés en el desierto mata a un egipcio y luego, recordemos que baja de la montaña con las tablas de la ley y uno de los mandamientos que está en las tablas es no matarás. Con lo cual a mí me parece que Batman representa un esfuerzo de trabajo con la sombra
continuo, constante. ¿Sí? Hay muchas discusiones de Batman consigo mismo, con su propio trabajo, con lo que hace o con lo que no hace. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo resuelve. A mí, yo diría que Batman nos deja el trabajo de resolver el cómic. ¿Sí? No hay resolución. Es una constante lucha, un dolor constante con él. Ahora, ¿por qué usa la máscara? Bueno, me parece magnífica la metáfora de los arquetipos, porque todos y todas en ese sentido somos un poco Batman. Todos y todas usamos la máscara mientras dentro estamos dando la lucha. Ojalá que esta lucha sea consciente, ¿no? Wow, wow. Qué, y por ejemplo, ahora que lo hablas así, y disculpa, a veces mi cabeza es media matemática, ¿no? Por ejemplo, tú haces esta combinación de lo simple y lo complejo, ¿no? Que ahora que lo hablas, no sé si lo estoy entendiendo bien, que esto simple y lo complejo también está muy amarrado a este tema del grado de conciencia. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se empieza a combinar con este grado de estas personas que podrían considerarse personas fáciles, o sea, estas personas que tal vez lidian mejor con estos contenidos internos que tienen que ver con el pasado, o estas personas difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, muchos traumas por dentro o muchos complejos activados en relación con este tema de entender lo complejo de lo arquetípico? Bueno, ese campo de esas dificultades que mencionan, pues es lo que nosotros llamamos la psicopatología, ¿cierto? Lo cual viene pues como de psicos, de psique, que es alma, y del patos, que es la emoción, ¿no? Entonces digamos, todos y todas estamos lidiando con una psicopatología, pero te refieres como a personas que la tienen, digamos, en un alto grado, lo cual les impide vivir, les impide, bueno, Freud decía, que era lo que decía Freud, amar, los 3 síntomas de Freud para la psicopatología. Si usted no puede amar, si no puede estudiar, ¿cómo se me escapa en este momento? Bueno, que no pueden fluir, digamos, como en lo cotidiano. Lo que está pasando en la psicopatología, en una depresión, en un trastorno bipolar, en cualquier tipo de neurosis, incluso en la psicosis, es que está activada la complejidad. Está activada la complejidad. Y hay un yo, por lo menos en la neurosis, ahora sí divido neurosis y psicosis, en la neurosis, un yo que se resiste a la complejidad. Y la psicopatología es un llamado de la complejidad. Lo inconsciente utiliza la psicopatología como mensajera. Tu enfermedad es un llamado a la puerta que te dice, sí, tú quisieras que esto fuera solo blanco o negro, pero aquí hay unos grises que no has querido ver. Entonces, un poco creo que en esos términos hablaría de estas personas que tú dicen que se complican un poco con la vida. Bueno, yo creo que todos, repito, todos tenemos nuestra propia complejidad. Y me gusta mucho usar el lenguaje de Rafael López Pedraza, que habla de la locura de la locura de cada uno, ¿no? Y de cada una. Yo tengo mi locura, sí. Y por ejemplo, acá hay una pregunta de Keishin Sen, dice, ¿y qué opinas de los complejos culturales? Lo que yo he entendido hasta ahora sobre los complejos culturales es que, digamos, que se trata como de formas que se han instaurado en un grupo humano para definirse, o sea, tienen que ver con la identidad nacional, por ejemplo. Fíjate, si yo te hablo, y bueno, un saludo para Henshin y para toda la gente que esté conectada, pero les podría hablar a los latinoamericanos, y este es otro trabajo que tengo hecho sobre el complejo cultural del entorno donde yo crecí, donde nací, ¿no? Medellín y el departamento, la provincia, en cada país lo llaman diferente, que se llama Antioquia.
Nosotros tenemos un complejo cultural muy determinado, muy claro, ¿sí? Y para resumírselo, pues en la estación principal del metro de Medellín hay una escultura del dios Mercurio. ¿Mm? Nuestro complejo cultural está asociado con los negocios, con la pericia en los negocios, en el intercambio, con la picardía, con la viveza, ¿sí? Lo cual hace que este sea un pueblo industrioso, ¿sí? Hay muchas empresas, hay mucho emprendimiento, hay todo. Pero como el complejo es complejo, también este complejo cultural nos trae el otro lado. La trampa, la mentira. Por eso yo digo que tenemos a Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar, ¿sí?, muestra, y no nos gusta verlo, pero muestra el lado oscuro del complejo cultural antioqueño y de Medellín, pero que como tiene repercusiones ahora, el asunto del complejo cultural es que se va extendiendo y tiene un eco, ¿sí?, sobre otros pueblos. ¿Por qué? Porque hay otras personas y otros pueblos que se identifican. El asunto de la exportación de un complejo cultural existe. Las telenovelas, el cine, exportan el complejo cultural. ¿Sí? Recordemos que aquí en Medellín a los traficantes de drogas, ellos empezaron a llamar mafiosos. ¿Y esa palabra de dónde viene? Viene de la mafia italiana, es decir, importamos un complejo cultural italiano y nos quedó como anillo al dedo y venga para acá. Entonces, bueno, los complejos culturales, digamos, nos dan identidad, pero también nos dan matices. Entonces, en la luz son magníficos, es decir, son magníficos. O sea, yo estoy vendiendo mis cursos. Yo estoy vendiendo mis cursos y mis seminarios y aprovecho para invitarlos el lunes a que nos conectemos también por YouTube y por Facebook, porque voy a dar una conferencia sobre las relaciones entre física cuántica, politeísmo y el modelo junguiano de la psique, y también les voy a presentar los cursos que voy a dar próximamente. Miren lo que acabo de hacer, o sea, esto es mi Mercurio, esto es mi paisa, se llama el paisa acá, ¿no? Entonces, claro, en términos luminosos, muy bien, tengo que cuidarme mucho del lado oscuro, o sea, por eso hay que conocerlo. Perfecto. Acá Roberto menciona, ¿cómo relacionarías la figura de Jasón con Odiseo? En el mito de Jasón vemos esta ausencia de lo paterno, un padre que no pudo defender su trono y un hijo que aspira a recuperar el trono del padre, pero carente de la potencia necesaria. Odiseo continúa ese proceso de evolución de la figura patriarcal hacia la deconstrucción del ego y el contacto del ánima, o sea, como pregunta, ¿y cuál es esta dinámica del rol de Telémaco? ¿Qué tan importante? Porque era otra de las noticas que tenía, que bueno que no me vaya sin comentarlo. Hay un movimiento del héroe hacia el padre en Ulises, ¿no? Uno diría, trataría de superar al padre, ¿sí? Tal vez Jasón también lo desea hacer, tal vez todos de alguna manera lo deseamos hacer, ¿sí? Superar al padre. ¿Y cómo lo superamos? Mediante el heroísmo, tratamos de demostrar, de hecho quisiéramos y tenemos la añoranza de que el padre viera nuestras obras, de que el padre valorara nuestras obras, y en esto hay unos dolores terribles que uno se encuentra en clínica cuando el padre nunca ha reconocido los valores del hijo y el hijo todo el tiempo estuvo esperando que el padre lo percibiera. Pero bueno, digamos que Ulises va a hacer este trabajo de ser un mejor héroe que su padre, y al retorno, ¿sí? Y al retorno, como dice Norberto, no solo se va a encontrar en todo ese proceso de encontrarse con con Circe, ¿sí? Con la bruja, con las sirenas, y luego con Penélope,
y luego reencontrar a Penélope, darse cuenta de que la madre murió. Bueno, él se da cuenta de que la madre murió cuando desciende al Hades, porque allá se la encuentra y trata de abrazarla y es pura imagen. Es decir, la madre, lo femenino primario, murió, desaparece para dar lugar al ánima, como debe ser, como ojalá fuera, otra vez ideales, también hay ideales teóricos, ¿no? Va al ánima, que es Penélope, vuelve con su padre, Laertes, ¿sí? Le cuenta su historia al padre. Esto es muy bonito. O sea, esto es en la Odisea, para mí, ese momento culminante de llorar por el perro y contar su historia al padre es magnífico, ¿sí? Pero le está transmitiendo la historia al padre porque él se va a dedicar a su paternidad. Telémaco tiene que estar allí, Telémaco tiene que estar vivo en esta historia, porque nos va a mostrar el ciclo completo, ¿no? Y a mí, en el ciclo heroico, esto me parece muy importante, porque la otra cosa que no nos han contado los amantes del estereotipo heroico, lo que no nos cuentan es que el héroe envejece, que el héroe se equivoca, que el héroe fracasa, que el héroe aprende, que el héroe envejece, que el héroe se puede convertir en padre, que el héroe muere, ¿cierto? Y una vez un concejal de una ciudad de acá, de Colombia, con el que hablé una vez, que lideraba como este movimiento como de hacer las paces entre las barras de los equipos de fútbol, que son tan generadoras de violencia y tan heroicas, ¿sí? Los estereotipos heroicos para estos chicos son radicales, o sea, a veces se vuelven muy radicales. Aquí incluso sabemos que hasta llegan a matar a los otros hinchas. Y yo le decía, ve, trabajemos con estos muchachos de la siguiente manera, contémosles el mito completo. Vamos a contarles que el héroe también envejece y también muere de viejo, y que incluso se puede convertir en padre, ¿sí? Y yo creo que la búsqueda de Jasón también es esa, ¿sí? No es solo ser más heroico que mi padre, es poder llegar a ser padre también. Digo, no todo el mundo, no es que todo el mundo tenga que ser padre, estamos hablando de una imagen arquetípica particular, que es la de Ulises, ¿no? Y hay una pregunta por el padre. Contémosles esto a los chicos, contémosles esto a los jóvenes, contémosles el mito completo a nuestros jóvenes, para que no se queden con el estereotipo, sino que tengan el arquetipo completo. De esta manera, ellos van a dejar de repetir consciente o inconscientemente la famosa frase de muere joven y serás un héroe, que creo que aparece en Batman a propósito. Muere joven y serás un héroe. Esto es el estereotipo. Y esto es lo que lleva, bueno, terminemos diciendo que todo ejército en el mundo necesita este estereotipo, porque si no, un muchacho de 25 años no sería morir feliz a la guerra. Tiene que ser que le han contado. Ahora, aclaremos, no es que se lo cuenten así racionalmente. No, esto se transmite por medio de películas, esto se transmite por medio de relatos, actitudes, exigencias. El mundo empresarial está lleno de estereotipos heroicos y la gente se revienta, se muere, se enferma, abandona sus familias en el mundo empresarial heroico, estereotipado, pero también en las disciplinas, ¿sí? Y uno puede volverse un estereotipo heroico en la psicología, y uno puede volverse que yo creo que tenemos que estar continuamente revisando estas cosas también. Sí. O sea, y nomás como para último, para cerrar, un comentario que me parece muy bonito, que dice, muy interesante, Odiseo sale como un héroe vencedor y vuelve como un pordiosero a Ítaca con las manos vacías, envuelto en harapos. El proceso de deconstrucción del ego. Sí, todos los demás héroes se llevaron algo de Troya. Sí, todos llegan cargados de oro, cargados de tierras. ¿Sí?
Ulises regresa cargado de alma. Buenísimo, buenísimo. Lisímaco, primero quiero agradecerte por poder haber participado en este espacio. Realmente me voy muy enriquecido de lo que has compartido hoy. Me voy reflexionando en muchas cosas y creo que también lo han disfrutado las 50 personas que nos han seguido en toda la transmisión. Si nos puedes recordar el lunes a qué hora y en qué página podemos encontrarte para la exposición. Sí, mira, a las 12 hora colombiana, creo que del Perú también es igual, a las Ajá. 12 del mediodía, por el canal de YouTube. Simplemente en YouTube ponen Casa Jung Medellín y ahí les va a salir el canal, se suscriben para que les llegue. Y lo vamos a enlazar también por Facebook, el grupo Casa Jung Medellín, la página Casa Jung Medellín y mi biografía. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Realmente ha sido todo un placer el poder conocerte. Ya te conocía por algunos artículos que había leído tuyo. Y nada más agradecer y agradecer a todos los conectados, ¿no? Gracias, Milker, a ti, a Gustavo, a toda la gente del grupo y a los amigos y a las amigas que nos acompañaron hoy. Listo.